Las palabras de su suegro, don Armando, caían como lápidas sobre la mesa de centro de mármol italiano, cada una de ellas un clavo más en el ataúd de la esperanza. Ricardo Alvarado, con su traje de miles de pesos y su reloj de lujo, se sentía desnudo, impotente, un espectador en su propia tragedia. Estaban en la sala de su lujoso apartamento en Polanco, pero el aire era tan gélido como el de un mausoleo. Armando, con una practicidad que bordeaba la crueldad, hablaba de preparativos, de la importancia de ser realistas, de la necesidad de aceptar lo inevitable con dignidad. Cada sílaba era una humillación silenciosa, un recordatorio de que toda su fortuna, sus conexiones y su éxito como arquitecto no podían comprarle a su hijo Mateo un solo respiro más. Los especialistas habían sido claros: semanas, quizás días. El diagnóstico, una rara condición metabólica inoperable, era una sentencia de muerte firmada por la ciencia. Ricardo sentía un grito ahogado en la garganta, una furia impotente que le quemaba las entrañas mientras veía a su esposa, Sofía, asentir con la mirada perdida, ya rendida al dolor. Su propio hogar se había convertido en una prisión de lujo donde esperaba, sin poder hacer nada, el final de su primogénito. Una injusticia que congela el alma, ¿verdad? A veces la vida nos pone en situaciones donde la esperanza parece una locura. Si sientes que esta historia ya ha tocado una fibra sensible en ti, te invito a unirte a nuestra comunidad en Susurros del Destino, donde exploramos las batallas más profundas del corazón humano. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo giro de este relato. Queremos saber de ti. Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas y si alguna vez has creído en un milagro cuando todos te decían que era imposible. Tu voz es parte de esta familia. Ahora, volvamos al silencio opresivo de esa habitación, donde una chispa de luz está a punto de encenderse en la más profunda oscuridad. Incapaz de soportar un segundo más de aquella conversación macabra, Ricardo se levantó abruptamente, haciendo que las miradas de su suegro y su esposa se clavaran en él. No dijo nada. No tenía palabras, solo un vacío inmenso y la necesidad urgente de escapar. Caminó por el largo y silencioso pasillo, sus pasos caros resonando sobre el frío suelo de mármol, como el eco de un corazón que aún se resistía a dejar de latir. Cada obra de arte abstracto en las paredes parecía burlarse de él, de su incapacidad para encontrar sentido en el caos. Se dirigió hacia la habitación de Mateo, el cuarto más silencioso y triste de la casa. Esperaba encontrar solo el pitido monótono del monitor de oxígeno, el metrónomo cruel que marcaba el tiempo restante. Pero al acercarse a través de la puerta entreabierta, escuchó algo más. Un susurro, una voz suave, casi melódica, que rompía la esterilidad del ambiente. No era la voz de la enfermera, ni la de su esposa. Era un sonido tan ajeno a ese lugar, de luto que, por un instante, su corazón se detuvo, suspendido entre el miedo y una curiosidad inexplicable. Empujó la puerta con un movimiento lento, casi temeroso, y la escena que se desplegó ante él lo dejó paralizado. No era una enfermera ni un médico. Era Elena Morales, la mujer que habían contratado hacía apenas una semana para mantener el orden en una casa que se desmoronaba por dentro. Estaba de espaldas a él, sentada en una mecedora de diseño que nunca nadie usaba, y sostenía a Mateo en sus brazos. No lo sostenía con la distancia clínica y cuidadosa de las enfermeras, sino con una cercanía íntima, como si el pequeño cuerpo frágil fuera una extensión del suyo. Le canturreaba una nana en una lengua que Ricardo no reconoció, probablemente una melodía de su pueblo en Oaxaca, una canción de cuna antigua llena de tierra y de sol. La luz del atardecer que se filtraba por la ventana creaba un halo dorado alrededor de su figura, destacando sus largas trenzas oscuras y la tela sencilla de su ropa. Por un instante el pitido del monitor de oxígeno pareció desvanecerse, reemplazado por la calidez de aquella melodía. Ricardo sintió una punzada de irritación. ¿Qué hacía esta mujer, una extraña, creando un santuario de afecto en el epicentro de su dolor? Elena no era ajena a la presencia de la muerte.
La había conocido en su forma más lenta y paciente en su pequeña aldea, mientras cuidaba de su abuela durante los últimos años de su vida. Huérfana desde niña, aquella anciana sabia y resiliente había sido todo su mundo, y de ella aprendió que la vida no se rinde fácilmente, que hasta el último suspiro hay una lucha silenciosa, una dignidad que merece ser honrada. No había aprendido de libros de medicina ni de diagnósticos complejos, sino de observar los pequeños cambios en la respiración, el brillo fugaz en los ojos, la leve presión de una mano arrugada. Para ella, el cuarto de Mateo no era una antesala de la muerte, sino un campo de batalla donde un alma diminuta se aferraba a la existencia. Veía más allá de los tubos y los monitores, veía la textura de su piel, la forma en que la luz se reflejaba en su cabello ralo y sentía el calor casi imperceptible de su cuerpo. Su conexión con el bebé era instintiva, una empatía profunda nacida de su propia historia de pérdida y resiliencia, una fuerza silenciosa en medio del estruendoso y adinerado silencio de la familia Alvarado. Para Ricardo, el silencio tenía un eco aterrador, el eco de otro cuarto, muchos años atrás. Tenía apenas 12 años cuando su hermano menor, Javier, de 7, se apagó lentamente por una enfermedad que ningún médico pudo nombrar. Recuerda la confusión, la desesperación en los ojos de sus padres, las visitas a incontables especialistas que solo ofrecían teorías y ninguna certeza. Javier, que era un torbellino de energía y risas, se fue debilitando día a día, convirtiéndose en una sombra silenciosa en su cama. Ricardo lo observaba desde el umbral de la puerta, sintiendo una mezcla de miedo y una culpa infantil y terrible, como si su propia salud fuera una traición. La impotencia de ver a su hermano desaparecer sin que nadie pudiera hacer nada marcó su alma para siempre. Esa herida se convirtió en el motor de su ambición, la razón por la que construyó un imperio, para nunca más sentirse indefenso. Pero ahora el destino se burlaba de él, presentándole el mismo guión, la misma pesadilla. Mateo era Javier, y él volvía a ser aquel niño asustado en el pasillo, paralizado por un dolor que ni todo el dinero del mundo podía sanar. Fue entonces cuando escuchó con claridad las palabras que Elena le susurraba al bebé, unas palabras que atravesaron la niebla de sus recuerdos y lo anclaron de nuevo en el presente. Con una ternura infinita, mientras acariciaba el diminuto pie del niño, ella murmuró para sí misma, aunque con la suficiente fuerza para que él la oyera, «Pero él está luchando». La frase golpeó a Ricardo con la fuerza de una bofetada. Lucha, una palabra que él mismo había desterrado de su vocabulario, una palabra que los médicos y su propia familia le habían enseñado a considerar una forma de negación cruel. Sintió cómo la ira y el dolor se arremolinaban en su pecho. ¿Quién era ella para contradecir la sentencia de la ciencia, para sembrar una semilla de esperanza absurda en un terreno ya declarado estéril? Se irguió, su sombra proyectándose larga y amenazadora en la habitación, y sus labios se separaron para pronunciar las palabras que la expulsarían de su casa y de su vida para siempre. La calma del cuarto estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. «No hay lucha. Apenas acepte», espetó Ricardo. Su voz era un filo de acero, cortando la cálida atmósfera que Elena había creado. Sus palabras, cargadas con el peso de semanas de dolor reprimido y resignación forzada, pretendían aniquilar la insolencia de aquella mujer. Consideró su comentario no solo una imprudencia, sino una profunda falta de respeto a la solemnidad de su duelo. ¿Quién se creía ella, una recién llegada de un pueblo remoto, para susurrar palabras de esperanza en un lugar donde la ciencia más avanzada del país ya había dictado una sentencia irrevocable? La iba a despedir, la iba a echar de esa casa en ese mismo instante, a erradicar esa peligrosa semilla de optimismo antes de que pudiera germinar y causar aún más sufrimiento. Se acercó a ella, su alta figura proyectando una sombra que la cubrió por completo, su rostro una máscara de furia y desesperación. Estaba listo para aplastarla con su autoridad, para recordarle su lugar. Sin embargo, Elena no se encogió, no bajó la mirada. En su lugar, se levantó lentamente, con una serenidad que lo desarmó, y lo miró directamente a los ojos,
Su mirada no era desafiante, sino profundamente compasiva y firme. «Señor, con todo el respeto que usted se merece», dijo ella, su voz suave pero inquebrantable, «los médicos ven los papeles, leen los resultados de los exámenes. Yo veo a su hijo, y su hijo está luchando». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle, llamarla ignorante, ilusa, pero la convicción en su voz era tan pura, tan desprovista de arrogancia, que sus defensas comenzaron a flaquear. Ella continuó, explicando con una sencillez abrumadora lo que había presenciado, mientras le masajeaba suavemente la planta del pie, como le enseñó su abuela para despertar a los más débiles. Los dedos de Mateo se habían contraído. Un movimiento casi imperceptible, un reflejo diminuto, pero era una respuesta, una reacción que, según los neurólogos, ya debería haber desaparecido por completo. Luego, al acercarle una gota de agua a los labios, notó una levísima contracción en su mejilla, el fantasma de un instinto de succión. No era una alucinación, era una observación que todos los demás, cegados por la ciencia y el dolor, habían pasado por alto. Una rabia fría y amarga inundó a Ricardo. Era una mentira, tenía que serlo, una cruel coincidencia o la fantasía de una mujer simple. Para acabar con esa farsa de una vez por todas, se acercó al borde de la cuna, su corazón latiendo con una violencia que lo asustaba. Con una brusquedad que delataba su agitación, tomó el pequeño y frágil pie de Mateo en su mano, grande y fuerte, la misma que firmaba contratos millonarios y diseñaba edificios imponentes. Se sentía torpe y monstruosa, sosteniendo aquella vida diminuta. Replicó el gesto que Elena le había descrito, masajeando la planta del pie con su pulgar. 1, 2, 3 veces. El silencio en la habitación se hizo denso, pesado, casi sólido. Solo se oía el pitido rítmico del monitor, burlándose de su esfuerzo. Esperó. Observó con una intensidad desesperada, buscando el más mínimo tic, la más mínima señal que validara las palabras de Elena. Pero no hubo nada, absolutamente nada. El pie de Mateo permaneció inerte, flácido. La decepción fue tan aplastante, tan brutal, que sintió que le faltaba el aire. La esperanza, esa intrusa indeseada, había sido aniquilada. Se volvió hacia Elena, su rostro endurecido por la derrota, la palabra despido formándose en sus labios. Pero justo en ese instante, un sonido frágil rompió el silencio. Un quejido. Mateo comenzó a llorar. Un llanto débil, agudo, lleno de una incomodidad que nadie parecía poder calmar. Su esposa, Sofía, que había entrado en la habitación atraída por las voces, lo tomó en brazos, pero el llanto solo se intensificó. La enfermera de turno intentó mecerlo, revisó sus signos vitales, pero el bebé seguía inconsolable. El caos y la angustia se apoderaron del cuarto. Entonces Elena, con una calma que contrastaba con la tensión general, se acercó. «¿Puedo intentarlo, señor?», preguntó en voz baja. Ricardo, agotado y más allá de todo razonamiento, simplemente asintió con un gesto de la cabeza. En el momento en que Elena tomó al pequeño Mateo en sus brazos y lo acunó contra su pecho, el llanto cesó. No disminuyó gradualmente. Se detuvo, como si un interruptor se hubiera apagado. El bebé soltó un largo y tembloroso suspiro y se acurrucó contra ella, encontrando una paz que ni la medicina ni el amor de sus padres habían podido darle. Ricardo lo vio, todos lo vieron, y nadie supo qué decir. Esa noche, Ricardo no durmió, daba vueltas en la cama, la imagen de Mateo calmándose en los brazos de Elena repitiéndose en su mente como una película sin fin. La lógica le gritaba que era una coincidencia, que no significaba nada, pero una parte más profunda de él, una parte que había mantenido enterrada desde la muerte de su hermano, se negaba a aceptarlo. El escepticismo luchaba contra una evidencia visual, emocional, innegable. Por primera vez en meses, una pregunta se abrió paso a través de la armadura de su resignación. ¿Y si todos estuvieran equivocados? Era un pensamiento aterrador, porque abría la puerta a una esperanza que podría destruirlo si resultaba ser falsa. Pero la alternativa, la pasividad, de repente le pareció insoportable. En la oscuridad de su estudio,
a las 3 de la madrugada, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Buscó en su agenda un número antiguo, el de un hombre que no veía en 20 años. Era el doctor Fausto Benítez, su antiguo profesor de la Facultad de Medicina, un pediatra brillante pero polémico, ahora retirado, famoso por desafiar diagnósticos establecidos. Con manos temblorosas marcó el número, su corazón en un puño, rezando para que el anciano contestara. El doctor Benítez, con una voz rasposa por los años y el desuso, había aceptado. Su tono era escéptico, pero la desesperación en la voz de su antiguo alumno lo había conmovido. Acordaron una visita secreta para el día siguiente, una incursión clandestina en el territorio de la medicina moderna y sus veredictos infalibles. Cuando Ricardo colgó el teléfono, una extraña mezcla de terror y euforia lo recorrió. Por primera vez en meses, había tomado una acción, una decisión propia, que desafiaba el consenso de la resignación. Este secreto le infundió una nueva energía. Al día siguiente, su comportamiento había cambiado de forma sutil pero perceptible. Ya no caminaba como un autómata por los pasillos de su casa. Ahora observaba. Observaba a Mateo, buscando con una atención febril cualquier señal que hubiera pasado por alto. Y sobre todo, observaba a Elena. La seguía con la mirada, analizando cada uno de sus gestos con el bebé, no ya con la arrogancia de un patrón, sino con la desesperada curiosidad de un hombre que busca un mapa en territorio desconocido. Este cambio no pasó desapercibido. La esperanza, por más secreta que fuera, tiene una luz propia, una luz que estaba a punto de atraer a la más profunda de las sombras. Don Armando llegó a media mañana, sin anunciar, como era su costumbre. No entró como un abuelo afligido que viene a ofrecer consuelo, sino como un auditor que viene a inspeccionar las cuentas de un negocio en quiebra. Su traje gris, impecablemente cortado, parecía inmune a cualquier arruga, al igual que su expresión. Sus ojos, pequeños y penetrantes, escanearon la sala, la cocina, las caras de los empleados, buscando cualquier desviación del orden que él había ayudado a imponer, y la encontró casi de inmediato. Sintió una corriente de aire diferente, una tensión que no era de pura tristeza, sino de algo más, algo parecido a la expectación. Vio a su hija, Sofía, sentada en el sofá, pero su mirada no estaba tan vacía como el día anterior. Y vio a Ricardo, su yerno, de pie junto a la ventana, con una rigidez en los hombros que no era de derrota, sino de vigilancia. Armando era un hombre que despreciaba las emociones por considerarlas ineficientes, pero era un experto en leer las atmósferas, y el ambiente de esa casa ya no olía solo a enfermedad y a luto, olía a secreto. Su mirada experta no tardó en encontrar el epicentro de la anomalía. Elena vio cómo Ricardo seguía con la vista a la empleada mientras ésta se movía por la casa. Notó la forma en que Sofía, aunque confundida, parecía encontrar un ancla en la presencia serena de la mujer oaxaqueña. Para Armando, aquella criada no era una fuente de consuelo, era una variable no controlada, un virus de sentimentalismo ignorante que amenazaba con contaminar la cuidadosa y pragmática estructura que él había construido para gestionar la tragedia. La esperanza irracional era el peor enemigo de una muerte ordenada, y esa mujer la irradiaba. Decidió que era hora de intervenir, de recordarles a todos el guión que debían seguir. Se acercó a Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hijo, te noto distinto», dijo. Su voz una mezcla de falsa preocupación y sutil advertencia. «Espero que no estés permitiendo que las fantasías de la servidumbre te distraigan de la realidad». La palabra servidumbre fue pronunciada con un énfasis calculado, diseñado para recordar a Ricardo la distancia social y la jerarquía que, en su opinión, nunca debían olvidarse. Más tarde, encontró a Elena en el pasillo que llevaba a la lavandería, un lugar aislado y perfecto para una advertencia. Se interpuso en su camino, su cuerpo corpulento bloqueando el paso. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros y tranquilos encontrándose con los suyos, fríos y calculadores. Armando no levantó la voz, no lo necesitaba. Su poder residía en la calma amenazante de sus palabras. «Escúcheme bien», le dijo, su voz un siseo bajo.
Usted fue contratada para limpiar y obedecer, no para tener opiniones ni para susurrar estupideces en los oídos de mi familia. Esta es una casa de luto, no el escenario para sus remedios de pueblo y sus supersticiones. Su papel aquí es ser invisible. Si vuelve a sobrepasar sus funciones, me encargaré personalmente de que no solo pierda este trabajo, sino de que no vuelva a encontrar otro en toda la Ciudad de México. Era una amenaza clara, brutal, envuelta en el lenguaje del poder. Esperaba ver miedo en sus ojos, sumisión. Esperaba que ella se encogiera y pidiera disculpas, pero Elena no lo hizo. Sostuvo su mirada, y aunque Ricardo había notado un leve temblor en sus manos, su voz fue firme. Con el debido respeto, señor, mi única función es cuidar del bienestar del niño Mateo, y eso es lo que hago. No respondió a la amenaza, no se defendió de las acusaciones. Simplemente reafirmó su propósito con una dignidad que a Armando le pareció aún más insolente que un desafío directo. La calma de Elena era un muro contra el que su poder chocaba inútilmente. Esta negativa a ser intimidada lo enfureció profundamente. Se dio cuenta de que esta mujer no era una simple empleada a la que pudiera asustar. Poseía una fortaleza interna que él no podía comprender y por lo tanto no podía controlar. Para un hombre como Armando, acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad y a su dinero, esta resistencia silenciosa era intolerable. La consideró una declaración de guerra. Y él nunca perdía una guerra. Al ver que la intimidación directa no funcionaba, cambió de estrategia. Se dirigió a su eslabón más débil, su propia hija. Encontró a Sofía en su habitación ordenando por enésima vez la ropa del bebé que casi no se usaba. Se sentó a su lado, adoptando el papel del padre protector y sabio. «Hija mía», le dijo con una ternura calculada, «sé que estás sufriendo, y mi corazón se rompe por ti, pero debemos ser fuertes. Veo cómo esa criada Elena está influyendo en Ricardo. Le está llenando la cabeza de ideas falsas, de una esperanza cruel que solo hará que el final sea más doloroso para todos. Ella no entiende de estas cosas. Viene de un mundo donde la gente se aferra a los milagros porque no tienen nada más. Nosotros tenemos la verdad, por dura que sea». Armando tomó las manos de su hija entre las suyas. Confiar en ella es traicionar la paz de Mateo. Estamos prolongando su agonía por un capricho. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, escuchaba las palabras de su padre, y la duda comenzó a envenenar su ya frágil estado de ánimo. Mientras Armando tejía su red de manipulación, el plan secreto de Ricardo se ponía en marcha. El doctor Fausto Benítez llegó a la hora acordada. Un hombre anciano y encorvado, pero con una mirada de una agudeza asombrosa. Elena lo hizo pasar por la entrada de servicio, llevándolo directamente a la habitación de Mateo, mientras Ricardo entretenía a Armando y Sofía en el otro extremo del apartamento, fingiendo una discusión sobre unos planos de arquitectura. La tensión en el cuarto del bebé era palpable. El doctor Benítez no dijo casi nada. Se acercó a la cuna y durante casi media hora simplemente observó. Observó el ritmo de su respiración, el color de sus uñas, la forma en que sus ojos reaccionaban a la luz tenue que él proyectaba con una pequeña linterna. Con sus dedos largos y nudosos, palpó suavemente el cráneo del niño, probó sus reflejos con toques ligeros, todo ello en un silencio casi reverencial. Ricardo y Elena observaban desde una esquina, conteniendo el aliento, cada segundo una eternidad. El viejo médico no ofrecía ninguna garantía, ninguna sonrisa de aliento. Su rostro era un lienzo en blanco indescifrable. Armando no era estúpido. La torpe distracción de Ricardo, su nerviosismo evidente y un vistazo casual por la ventana que le permitió ver un viejo Volvo destartalado, aparcado de forma extraña, fueron suficientes para encender todas sus alarmas. Sabía que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. Una consulta secreta, un intento desesperado de desafiar su autoridad y la de los médicos. No sabía los detalles, pero no los necesitaba. Para detener esta insurrección, tenía que actuar de forma rápida y decisiva. Tenía que eliminar a la fuente del problema, a Elena, de una manera tan contundente que Ricardo no tuviera más remedio que volver al redil. Una idea fría y precisa se formó en su mente. Mientras todos estaban distraídos,
se deslizó discretamente en el dormitorio de su hija. Abrió su joyero, tomó un valioso reloj de oro, uno de los favoritos de Sofía, y lo guardó en el bolsillo de su saco. Luego, con pasos silenciosos y una determinación gélida en la mirada, se dirigió hacia el pequeño y humilde cuarto de Elena en el área de servicio. La trampa estaba lista para ser activada. Con una precisión quirúrgica, don Armando se deslizó en el cuarto de Elena. El espacio era pequeño, casi monacal, ordenado y limpio. Reflejaba la sencillez de su ocupante. Sobre una pequeña silla de madera descansaba el bolso de tela que ella usaba para sus escasas salidas, un objeto humilde que contrastaba violentamente con el brillo del reloj de oro que Armando sostenía en su mano. Sin un atisbo de duda o remordimiento, abrió el bolso y deslizó el reloj en un bolsillo interior, entre un pañuelo y un viejo monedero. Lo hizo con la misma frialdad con la que firmaría un contrato, un movimiento estratégico para neutralizar una amenaza a sus planes. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado. Unos minutos más tarde, regresó a la sala donde su hija Sofía seguía absorta en su dolor. Con una actuación digna de un actor consumado, se tocó la muñeca y luego miró a su hija con una expresión de súbita preocupación. «Cariño, no encuentro mi reloj». «Ah, no, espera. El tuyo. ¿No llevas puesto tu reloj de oro? ¿Dónde está?» La semilla de la duda y el pánico fue sembrada con maestría. La búsqueda comenzó como una farsa controlada. Sofía, angustiada, buscó en su habitación, en el baño, en los lugares habituales. Armando la seguía, ofreciendo sugerencias, su rostro una máscara de empatía. «Por supuesto que aparecerá, no te preocupes», decía, mientras guiaba sutilmente la narrativa hacia la única conclusión que él deseaba. Cuando el reloj no apareció, Armando suspiró con una pesadez teatral. «Bueno, solo queda una cosa por hacer, aunque me duela sugerirlo. Por pura formalidad, deberíamos revisar las pertenencias del servicio. No quiero creerlo, pero en estos tiempos...» Ricardo, presente durante todo el montaje, sintió un escalofrío. Protestó débilmente, diciendo que era innecesario, que Elena era incapaz de algo así, pero Armando lo silenció con una mirada. «Es por el bien de todos, Ricardo», para despejar cualquier sombra de duda. Guiados por él, entraron en el cuarto de Elena. Armando, con un gesto de falsa renuencia, tomó el bolso de tela. Metió la mano y, ante la mirada atónita de Sofía y Ricardo, sacó el brillante reloj de oro. El silencio que siguió fue atronador, roto solo por el grito ahogado de Sofía. Llamaron a Elena. Entró en la habitación, su rostro sereno, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Vio el reloj sobre la mesa, reconociéndolo como el que la señora Sofía usaba en ocasiones especiales. Vio la cara de llanto de su patrona, la expresión de fría decepción de Ricardo y la mirada acusadora y triunfante de don Armando. No entendía nada. Sofía, empujada por su padre, fue quien la confrontó, su voz temblorosa de dolor y traición. «¿Cómo pudiste, Elena? Confiamos en ti. Te abrimos las puertas de nuestra casa». Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La sangre huyó de su rostro mientras la comprensión de la monstruosa acusación la golpeaba. «Yo no hice nada», susurró, su voz apenas un hilo. «Señora, señor, yo nunca tomaría algo que no es mío». Su negación era desesperada, visceral, la pura verdad brotando de un corazón herido. Miró a Ricardo, buscando en sus ojos una señal de que la creía, un ancla en medio de aquella pesadilla. Pero los ojos de Ricardo estaban llenos de una confusión y un dolor que la excluyeron por completo. Ricardo se sentía atrapado en una trampa de acero. Cada fibra de su ser, cada instinto que había despertado en los últimos días, le gritaba que Elena era inocente. La situación era demasiado perfecta, el descubrimiento demasiado conveniente. La imagen de Elena acunando a Mateo, su calma, su dignidad, luchaba en su mente contra la evidencia tangible y brillante que yacía sobre la mesa. ¿Pero qué podía hacer? ¿Acusar a su suegro, a un hombre poderoso e influyente, de tender una trampa a una empleada? ¿Basado en qué? En una corazonada, en la mirada de una mujer que acababa de conocer. Su esposa lloraba a su lado, traicionada. La lógica, la razón,
las apariencias, todo estaba en su contra. Defender a Elena significaría desatar una guerra familiar que no se sentía con fuerzas para librar. El recuerdo de su impotencia infantil, de ver a su hermano morir sin poder hacer nada, resurgió con una fuerza devastadora. Una vez más, se sentía paralizado, incapaz de actuar, y en su silencio, en su incapacidad para defender la verdad que su alma intuía, traicionó a Elena y se traicionó a sí mismo. Armando, viendo la parálisis de Ricardo, asumió el control total de la situación. Su voz se llenó de una indignación justa y teatral. Esto es inaceptable, una traición de la peor clase. Llamaré a la policía ahora mismo, dijo sacando su teléfono, no con la intención de marcar, sino como un arma de intimidación. Esto es lo que pasa cuando se le da confianza a gente de su clase. Piensan que nuestra amabilidad es debilidad. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para humillar a Elena hasta lo más profundo de su ser, para despojarla de su humanidad y reducirla a un estereotipo criminal. Elena, de pie en el centro de la habitación, sintió el peso de cada palabra como un golpe físico. Estaba sola, rodeada de rostros que la habían acogido y que ahora la miraban con desprecio. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que las lágrimas no acudían a sus ojos. Solo sentía un frío inmenso, una desolación, que le helaba los huesos. Se había convertido en una extraña, una ladrona, una paria en la casa donde había empezado a sentir que podía marcar una diferencia. En ese momento, la cocinera de la casa, Carmen, una mujer mayor que llevaba años sirviendo a la familia y que le había tomado cariño a Elena, entró tímidamente en la habitación. «Perdón, señores, pero no puedo quedarme callada», dijo con voz temblorosa. «Yo vi a don Armando salir del pasillo de las habitaciones de servicio esta mañana. Me pareció extraño». Por un instante un rayo de esperanza iluminó la oscuridad. Ricardo miró a su suegro, una pregunta formándose en su rostro, pero Armando actuó con la velocidad de una serpiente. Se giró hacia Carmen, su rostro transfigurado por la furia. «¿Cómo se atreve? ¿Está usted acusándome a mí en mi propia casa para defender a su amiga ladrona? ¿Quiere perder el trabajo que ha tenido durante 20 años por una mentira?» La amenaza fue brutal y directa. Carmen, una mujer humilde que dependía de su salario para mantener a su familia, palideció. Tartamudeó, intentó explicarse, pero la mirada asesina de Armando la quebró. Se encogió y murmuró una disculpa, diciendo que debió haberse confundido. La pequeña ventana de esperanza se cerró de golpe, dejando la habitación más oscura que antes. La intervención fallida de Carmen selló el destino de Elena. Ricardo, sintiendo la presión insoportable de la situación y la mirada expectante de su suegro, finalmente tomó una decisión. Se acercó a Saint-Oussemeix, Elena evitando sus ojos. «Nollamaremos a la policía», dijo, su voz desprovista de emoción. «Pero no puede seguir trabajando aquí. Recoja sus cosas. Le daremos una indemnización generosa. Vuelva a su pueblo. Es lo mejor para todos». Cada palabra era una puñalada para Elena. La indemnización no era un acto de piedad, sino el precio de su silencio, la confirmación de su culpa a cambio de evitar un escándalo mayor. Era el gesto final de humillación, reducir su dignidad, su verdad y su afecto por Mateo a una suma de dinero. Ella no dijo nada, simplemente asintió, una sola lágrima finalmente rodando por su mejilla. Una lágrima no de tristeza, sino de una profunda y amarga decepción. El hombre que había empezado a creer, el padre que había empezado a luchar, la estaba desterrando. Elena empacó sus pocas pertenencias en el mismo bolso de tela que había servido para incriminarla. No tardó más de 5 minutos. No tenía mucho que llevarse, solo su ropa y los recuerdos de un bebé al que había llegado a querer. Caminó por el lujoso apartamento con la cabeza alta, pasando junto a la familia que la había condenado sin juicio. No les dirigió una última mirada. Al salir por la puerta de servicio, sintió el aire frío de la Ciudad de México en su rostro. Estaba sola, sin trabajo, sin referencias y con la mancha de una ladrona sobre su nombre. Dentro del apartamento, un silencio tóxico se instaló. Armando había ganado. La insurrección había sido aplastada. Sofía lloraba en brazos de su padre,
consolada por la resolución del drama. Ricardo se quedó de pie junto a la gran ventana del salón, observando la pequeña figura de Elena alejarse por la acera hasta desaparecer entre la multitud. Un sentimiento de náusea y autodesprecio comenzó a subir por su garganta. Había sacrificado la verdad por una paz falsa, y en el fondo de su alma sabía que acababa de cometer el peor error de su vida. La victoria de Armando dejó un sabor a ceniza en el aire del lujoso apartamento. Se había restaurado el orden, la empleada disruptiva había sido expulsada, y la casa volvía a estar sumida en el silencio apropiado para una vigilia. Pero era una paz artificial, quebradiza. En las horas y días que siguieron a la partida de Elena, el frágil estado de Mateo se desplomó. Los quejidos débiles se convirtieron en llantos agudos e inconsolables que ninguna enfermera, por más calificada que fuera, podía calmar. Sus niveles de oxígeno fluctuaban de manera alarmante y su cuerpo parecía más rígido, más tenso, como si estuviera en un estado de protesta constante. Ricardo lo observaba a través del cristal de la cuna, y el nudo de culpa en su estómago se retorcía con cada lamento del bebé. La lógica de Armando se hacía añicos ante la evidencia. Habían extirpado la supuesta causa del problema, la falsa esperanza, y sin embargo, la situación había empeorado drásticamente. El silencio que ahora reinaba no era de paz, sino de ausencia, y el niño parecía sentir esa ausencia en cada célula de su pequeño cuerpo. Fue en medio de esta desolación cuando el teléfono de Ricardo sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz anciana y rasposa se identificó como el doctor Fausto Benítez. El pediatra retirado le dijo que no había podido dejar de pensar en el caso. Su breve y clandestina visita lo había dejado profundamente perturbado. Le explicó a Ricardo que, aunque no podía ofrecer un diagnóstico definitivo sin pruebas, su instinto de 60 años de práctica le decía que el diagnóstico metabólico era incorrecto. Describió los sutiles signos neurológicos que había observado. Un nistagmo casi imperceptible en los ojos del bebé al exponerlo a la luz, una hipotonía en el cuello que no cuadraba con el cuadro general. Le habló de una rara condición neurológica, la neurofibromatosis tipo 1, que en casos infantiles muy agresivos podía mimetizar los síntomas de un desorden metabólico, causando estragos en el sistema nervioso central. Urgió a Ricardo a exigir una prueba específica, un estudio de conducción nerviosa, un examen que el equipo médico original había descartado por considerarlo inútil e irrelevante para el diagnóstico inicial. Por primera vez, Ricardo tenía algo más que un presentimiento. Tenía una hipótesis científica, una alternativa. Impulsado por la llamada del doctor Benítez y carcomido por la necesidad de redimirse, Ricardo se embarcó en su propia investigación secreta. No podía enfrentarse a Armando sin pruebas irrefutables. Comenzó con la acusación de robo. Pasó una noche entera encerrado en su estudio, revisando meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. Las del interior del apartamento estaban desactivadas, pero las de los pasillos y áreas de servicio funcionaban las 24 horas. Avanzó y retrocedió las imágenes del día del despido de Elena, buscando cualquier cosa fuera de lugar, y entonces lo encontró. A las 10:17 de la mañana, la cámara del pasillo de servicio mostraba a don Armando entrando en el corredor que llevaba exclusivamente a los cuartos del personal. Permaneció fuera del alcance de la lente durante casi 2 minutos y luego salió, ajustándose el saco con un aire de normalidad. No era la prueba definitiva de que había plantado el reloj, pero era una mentira. Contradecía directamente su versión de que no se había movido del salón en toda la mañana. Era la primera grieta en la sólida fachada de su suegro. Armando, con su aguda percepción para las dinámicas de poder, notó el cambio en su yerno. Ricardo ya no era un hombre derrotado. Se movía con un propósito silencioso. Hacía preguntas incisivas a las enfermeras. Pasaba horas en su estudio. Armando sintió que la narrativa se le escapaba de las manos. Intentó reafirmar su control, recurriendo a la manipulación emocional. «Ricardo, hijo, estás obsesionado», le dijo una tarde, con un tono de falsa preocupación paternal. «Sé que buscas respuestas, pero no las hay. Aferrarte a detalles insignificantes solo prolonga tu sufrimiento y el de Sofía.
Tienes que dejarlo ir. El niño está enfermo, esa es la única verdad. Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Ricardo lo escuchaba, pero sus ojos estaban distantes, evaluadores. Armando se dio cuenta de que su influencia estaba menguando, y eso lo volvía peligroso. La batalla ya no era solo por aceptar la muerte de Mateo, sino por el control del alma de Ricardo, y Armando estaba dispuesto a todo para no perderla. Con la evidencia del video en su poder, Ricardo buscó a Carmen, la cocinera. La encontró en la cocina al final de su turno, asegurándose de que estuvieran completamente solos. Le mostró la grabación en su tableta. «Carmen, no voy a permitir que te pase nada. Tu trabajo está seguro. Te doy mi palabra. Pero necesito que me digas la verdad. ¿Qué viste exactamente ese día?» La mujer, al ver la determinación en los ojos de su patrón y sentirse protegida, finalmente se derrumbó. Con la voz entrecortada por el miedo y el alivio, confesó: «No, solo había visto a don Armando en el pasillo. Lo había visto salir sigilosamente de la habitación de Elena. Le pareció tan extraño que se quedó observando desde lejos. Vio cómo él se apresuraba a volver a la sala principal. Unos minutos después, comenzó el escándalo del reloj. «Lo sé, señor», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Sé que él lo puso allí. Me amenazó. Y yo soy viuda. Tengo nietos que dependen de mí. Tenía demasiado miedo. El testimonio de Carmen era la pieza que faltaba. La trampa había quedado expuesta. Justo cuando Ricardo sentía que por fin tenía un camino, la tragedia volvió a golpear. Esa noche, Mateo sufrió una crisis respiratoria aguda. Los monitores se dispararon. Una alarma estridente llenó el apartamento de pánico y terror. El pequeño cuerpo de Mateo luchaba desesperadamente por cada bocanada de aire, su rostro adquiriendo un tono azulado. La enfermera de turno llamó a una ambulancia mientras intentaba estabilizarlo. Fueron los minutos más largos y aterradores en la vida de Ricardo. Los paramédicos llegaron y lograron controlar la crisis, pero dejaron una advertencia sombría. La próxima vez, quizá no llegarían a tiempo. Para Armando, esta crisis fue un regalo del cielo. Reunió a Ricardo y a una Sofía histérica en el salón. «¿Lo ven? Esto es a lo que los ha llevado su negación. Casi lo pierden. Se acabó. Mañana mismo firmaremos la orden de no reanimación. Es el único acto de piedad que nos queda». Usó el miedo y el trauma del momento para acorralarlos, para forzar la decisión final y cerrar cualquier puerta a la esperanza. Ricardo se sintió contra la pared, con el eco de las sirenas todavía zumbando en sus oídos y la imagen de su hijo luchando por respirar grabada en su retina. La presión de Armando era inmensa y Sofía, deshecha, estaba de su lado. Parecía que todo estaba perdido, pero la imagen de Armando saliendo del cuarto de Elena, la voz del doctor Benítez en el teléfono, la confesión de Carmen, no podía rendirse ahora. En un acto de desesperación que sorprendió a todos, incluido a sí mismo, aceptó la propuesta de Armando, pero con una condición. «De acuerdo», dijo, su voz firme a pesar del temblor interior. «Mañana nos reuniremos con los especialistas para tomar la decisión final. Pero quiero que el doctor Benítez participe en la reunión por videoconferencia, solo como oyente». Armando sonrió, una sonrisa de victoria total. «Por supuesto», dijo, condescendiente. «Que venga tu viejo profesor a escuchar la realidad de boca de los mejores expertos del país». Aceptó, creyendo que sería la humillación final para el último y patético intento de resistencia de Ricardo. Esa noche, la víspera de la reunión que sellaría el destino de su hijo, Ricardo era incapaz de dormir. Se sentó en la oscuridad del cuarto de Mateo, observando al pequeño dormir un sueño agitado. Para sentirlo cerca, comenzó a mirar las fotos recientes que tenía en su teléfono. La mayoría eran imágenes clínicas, tristes, pero entonces encontró una que Elena le había enviado unos días antes de ser despedida. Era una foto de primer plano, tomada desde un ángulo bajo, mientras Mateo dormía plácidamente en sus brazos. Era la única foto que no parecía un retrato de la enfermedad, sino simplemente el retrato de un bebé. Ricardo amplió la imagen estudiando cada detalle del rostro de su hijo, y entonces su corazón dio un vuelco. Lo vio, algo que nadie había notado nunca.
Detrás de la pequeña oreja de Mateo, casi oculta en un pliegue de la piel, había una mancha diminuta, irregular, del color del café con leche. Recordó las palabras del doctor Benítez por teléfono, una frase casual que ahora resonaba en su cabeza como un trueno. A veces, la piel nos cuenta los secretos que los órganos internos ocultan. La sala de estar había sido transformada en un tribunal sombrío. Los doctores Montero y Vélez, las máximas autoridades en enfermedades metabólicas pediátricas del país, se sentaron en un lado de la mesa, sus portafolios de cuero y sus expresiones serias proyectando un aura de autoridad inexpugnable. Don Armando se posicionó a la cabecera, no como un abuelo afligido, sino como el fiscal general de la resignación, listo para presentar su caso final. Sofía, a su lado, era una figura frágil, sus ojos hinchados y su voluntad completamente erosionada. En el otro lado, Ricardo se sentó solo, tenso, con su tableta electrónica como única arma, y en la gran pantalla de la pared, el rostro arrugado del doctor Fausto Benítez observaba en silencio. Un espectador silencioso desde su retiro en Valle de Bravo. En una cuna en la esquina de la habitación, Mateo dormía, ajeno a que su vida o su muerte estaban a punto de ser debatidas como si fuera un punto en una agenda de negocios. El aire era denso, frío, cargado con el peso de una decisión final. El doctor Montero comenzó la presentación. Con una voz monótona y compasiva, proyectó gráficos en la pantalla, líneas descendentes que ilustraban el colapso progresivo de las funciones vitales de Mateo. Habló de marcadores enzimáticos, de fallos en la cadena de transporte de electrones, de la inevitabilidad de la degeneración celular. Cada término técnico era un ladrillo más en el muro que separaba la esperanza de la realidad. Explicó con una lógica impecable por qué cualquier otro diagnóstico era imposible, por qué cualquier tratamiento alternativo sería no solo inútil, sino una forma de tortura para el pequeño. Era un discurso pulcro, científico, irrefutable. Armando asentía con solemnidad a cada punto, su mirada fija en Ricardo, una mirada que decía: «Se acabó el juego, ríndete». Sofía, incapaz de soportar más, ahogó un sollozo en un pañuelo. La ciencia había hablado, y su veredicto era la muerte. La atmósfera de la habitación se volvió sofocante. La esperanza de Ricardo se encogía bajo el peso abrumador de la evidencia. Ricardo sintió que el aire le faltaba. Las palabras del doctor, tan lógicas y definitivas, casi lo convencieron de que estaba loco, de que su lucha era una fantasía cruel. Estaba a punto de ceder, de bajar la cabeza y aceptar la derrota, pero entonces su mirada se desvió hacia la cuna. Vio el pecho de su hijo subir y bajar, un movimiento frágil pero persistente. El recuerdo de la foto, de la pequeña mancha, de la corazonada que lo había mantenido en vela, se encendió como una brasa en su interior. Con un coraje que no sabía que poseía, se puso de pie, interrumpiendo al especialista. «Doctor, perdóneme, una pregunta. Con todo el respeto, durante sus exámenes, ¿buscaron con atención cualquier marca de nacimiento en la piel del niño?» La pregunta, tan simple y tan ajena al discurso científico, cayó en la habitación como una piedra en un lago en calma. El doctor Montero lo miró con evidente irritación, mientras Armando soltaba un bufido de desdén ante la pregunta que consideraba una absoluta estupidez. «Señor Alvarado, con toda seriedad, una marca de nacimiento es dermatología. No tiene absolutamente ninguna relación con un desorden metabólico terminal. Estamos perdiendo un tiempo valioso», replicó el doctor Montero, su tono afilado y condescendiente. Estaba a punto de continuar con su presentación, pero la voz grave y potente del doctor Benítez retumbó desde los altavoces de la pantalla, llenando la habitación. «Disculpe que lo interrumpa, doctor Montero, pero en eso se equivoca. Una marca de nacimiento puede ser la llave que abra la puerta correcta. A veces, la piel es el mapa de lo que ocurre en el cerebro. Ricardo, por favor, enséñales la fotografía que me enviaste anoche». Con manos temblorosas, Ricardo conectó su tableta a la pantalla. La imagen íntima y cercana del rostro dormido de Mateo reemplazó los gráficos de la muerte. Ricardo hizo zoom, y allí, magnificada para que todos la vieran, estaba la pequeña e irregular mancha color café con leche,
casi oculta detrás de la delicada oreja de su hijo. Un silencio total, denso y expectante, se apoderó de la sala. La voz de Benítez volvió a sonar, esta vez no como la de un observador, sino como la de un maestro dictando una lección magistral. Esa pequeña mancha que ven ustedes ahí, doctores, es un signo patognomónico. Se conoce como mancha café con leche y es uno de los principales marcadores cutáneos de la neurofibromatosis tipo 1. Si buscaran en el iris del niño, probablemente encontrarían nódulos de Lisch. Si sumaran eso a los síntomas neurológicos que me han descrito, la hipotonía, el nistagmo, la irritabilidad, el diagnóstico se vuelve evidente. El niño no tiene un fallo metabólico, tiene una complicación vascular cerebral extremadamente rara asociada a la NF1 infantil. Su cerebro se está inflamando, la presión intracraneal lo está matando. No está sentenciado a morir. Está pidiendo a gritos un tratamiento que podría salvarle la vida. Las palabras cayeron como una bomba atómica en la habitación. Los dos especialistas se quedaron pálidos, mudos, la soberbia borrada de sus rostros y reemplazada por una mezcla de shock e incredulidad. Armando, viendo cómo su narrativa cuidadosamente construida se desintegraba en segundos, perdió el control. Su rostro se congestionó de furia y se levantó de un salto, golpeando la mesa con el puño. «Basta ya. Esto es un disparate, un circo vergonzoso. No voy a permitir que la vida de mi nieto se decida por las teorías de un viejo retirado y las supersticiones de una criada ladrona e ignorante». En su desesperación por desacreditar la nueva evidencia, cometió el error fatal de pronunciar el nombre de la única persona que no estaba en la habitación, pero cuya presencia lo había impregnado todo. Al mencionar a Elena, intentaba asociar la nueva esperanza con la fuente que él mismo había contaminado y expulsado, pero al hacerlo, sin darse cuenta, le entregó a Ricardo el arma final que necesitaba para destruirle. La palabra ladrona quedó flotando en el aire, cargada de un veneno que estaba a punto de volverse en su contra. Ladrona. La voz de Ricardo fue un rugido bajo, profundo, cargado de una furia helada, que hizo que todos se encogieran. Se giró lentamente para encarar a su suegro, sus ojos ardiendo con una intensidad que Armando nunca había visto. Usted la acusó de ladrona para poder echarla, porque ella fue la primera en ver que algo no cuadraba. Usted quería apagar la única luz de esperanza en esta casa, y sé que lo hizo. Con un movimiento rápido, Ricardo proyectó un segundo archivo en la pantalla. Era el video de la cámara de seguridad. Todos vieron, en silencio, la figura inconfundible de don Armando, entrando y saliendo del pasillo de servicio. Y por si quedaba alguna duda, Ricardo añadió: «Carmen lo vio todo, Armando. Lo vio salir de la habitación de Elena justo antes de que usted montara el teatro del reloj. Le tendió una trampa a una mujer inocente, la humilló y la desterró, todo para salirse con la suya, para imponer su voluntad sobre la vida de mi hijo. El infierno se desató. Sofía se levantó, su rostro pálido y descompuesto por el horror, mirando a su padre como si fuera un monstruo. «Papá, dime que no es verdad, por favor», suplicó, su voz rota en un sollozo. Armando, atrapado, expuesto, balbuceó negaciones incoherentes, pero su rostro ceniciento y sus ojos desorbitados eran una confesión en sí mismos. Los especialistas observaban la escena petrificados, conscientes de que estaban en medio de un escándalo familiar que podía derivar en una demanda por negligencia médica de proporciones épicas. En ese momento de catarsis, Ricardo caminó hacia la cuna, tomó a su hijo Mateo en brazos y lo abrazó contra su pecho como un escudo. Con lágrimas de rabia y de dolor surcando su rostro, gritó, su voz resonando en cada rincón del apartamento: «Ustedes dejaron de verlo. Se enamoraron de su diagnóstico, de sus gráficos y de sus máquinas, y dejaron de ver al ser humano. Ella, una mujer humilde de Oaxaca, sin títulos ni diplomas, fue la única que nunca dejó de ver a mi hijo». Con Mateo a salvo en sus brazos, Ricardo se convirtió en el mismo hombre que siempre debió ser. Se giró hacia los doctores, su mirada llameante de autoridad y decisión. «Esta reunión se ha terminado.
Van a trasladar a mi hijo al mejor hospital de neurocirugía del país en este mismo instante. Van a realizarle ese estudio de conducción nerviosa y todas las pruebas que el doctor Benítez recomiende. Y van a encontrar al mejor especialista para tratarlo. No me importa cuánto cueste, no me importa a quién tenga que llamar. Van a salvar la vida de mi hijo, ¿entienden? Era una orden, no una súplica. Los médicos, humillados y asustados, asintieron sin atreverse a decir una palabra. Luego, Ricardo clavó sus ojos en la figura temblorosa de su suegro. «Y usted», dijo, «cada palabra, un trozo de hielo. Salga de mi casa. No vuelva a acercarse a mi hijo. No vuelva a acercarse a mi familia. Fuera. Ahora». La palabra final resonó como un portazo, el fin de una era de tiranía y el comienzo de una batalla desesperada por la vida. El estruendo de la confrontación fue reemplazado por el silencio urgente de la acción. En menos de una hora, el apartamento se llenó de un nuevo equipo médico, coordinado por la voz ahora firme y autoritaria de Ricardo. Don Armando se había desvanecido como una aparición vergonzosa, y Sofía, con el rostro devastado por la traición de su padre pero aferrada a la repentina fortaleza de su marido, seguía cada instrucción, sus ojos fijos en la pequeña incubadora portátil en la que se llevaban a su hijo. La carrera al hospital fue un borrón de sirenas y rezos silenciosos. Las siguientes 18 horas fueron un purgatorio de pasillos estériles y tazas de café intomables. Mateo fue sometido a una cirugía de alto riesgo para aliviar la presión en su cerebro. Ricardo y Sofía esperaron, despojados de toda su riqueza y estatus, reducidos a la condición más universal y vulnerable que existe, la de dos padres aterrorizados esperando un milagro. En esa larga noche de espera se encontraron el uno al otro de una forma en que no lo habían hecho en años, unidos no por el dolor compartido, sino por una frágil y recién nacida esperanza. Mientras los cirujanos luchaban por la vida de Mateo, Ricardo emprendió otra misión igual de crucial: encontrar a Elena. La culpa por su cobardía, por haberla desterrado, lo consumía. Le encomendó a su asistente personal más leal una tarea de máxima prioridad: encontrarla, costara lo que costara. Rastrearon agencias de empleo, terminales de autobuses, y finalmente la localizaron en una modesta casa de huéspedes en una colonia popular, a punto de comprar un boleto de autobús de regreso a Oaxaca con el dinero manchado de culpa que él le había dado. Cuando el asistente le explicó la situación y le pasó el teléfono, la voz de Ricardo al otro lado era casi irreconocible, despojada de toda arrogancia. «Elena, perdóneme», le suplicó, su voz quebrada por la emoción. «Perdóneme por mi ceguera, por mi debilidad. Tenía razón. Usted siempre tuvo razón. Mateo está en cirugía ahora mismo gracias a usted. Usted le salvó la vida. Por favor, no se vaya. No le pido que vuelva a trabajar para mí. Le pido que vuelva a formar parte de nuestra familia, como la guardiana que siempre fue». Elena escuchó en silencio. Las lágrimas que no había derramado en su humillación ahora corrían libremente por sus mejillas. 6 meses después, el apartamento de Polanco era otro universo. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, que ya no permanecían cubiertas por persianas. Las paredes, antes adornadas con arte abstracto frío y sin vida, ahora exhibían enormes fotografías de un bebé sonriente y lleno de vida. Mateo, con el cabello ya abundante y unos ojos curiosos que lo devoraban todo, gateaba por una alfombra de colores vivos, persiguiendo una pelota. Su recuperación había sido calificada por los médicos como milagrosa. Aún requería terapia y seguimiento, pero estaba sano, feliz y lleno de una energía contagiosa. El sonido que ahora llenaba la casa no era el pitido de un monitor, sino la risa cristalina del niño, y a su lado, sentada en el suelo, estaba Elena. Ya no vestía un uniforme de empleada. Era la madrina de Mateo, su protectora, su confidente. Ricardo y Sofía la observaban desde el sofá, sus miradas llenas de un amor y una gratitud tan profundos que las palabras no eran necesarias. La antigua familia, rota por la mentira y el ego, había muerto para dar paso a una nueva,
forjada en la lealtad, la humildad y el coraje. Ricardo comprendió que su fortuna no era una armadura, sino una herramienta. Transformado por la experiencia, invirtió una parte considerable de su patrimonio en crear la Fundación Vistiendo el Alma, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer segundas y terceras opiniones médicas a familias de escasos recursos con diagnósticos pediátricos complejos o terminales. Su misión era simple: asegurarse de que ningún otro niño fuera desahuciado por una primera impresión, por muy experta que fuera. No quería que ningún otro padre sintiera la impotencia que él había sufrido, y en el corazón de esa fundación colocó a la persona que mejor encarnaba su espíritu. Elena Morales se convirtió en la directora de alcance familiar. Su trabajo no consistía en leer expedientes, sino en escuchar a los padres, en visitar a los niños, en usar su don extraordinario de observación para encontrar los pequeños detalles que los especialistas, con sus prisas y sus protocolos, a menudo pasaban por alto. La mujer que había sido acusada de robar un reloj ahora se dedicaba a devolverle a la gente el tesoro más valioso de todos: la esperanza. 5 años después, en un parque soleado de la Ciudad de México, un niño de cabello oscuro y energía inagotable corría a toda velocidad, persiguiendo a las palomas, sus gritos de alegría una melodía perfecta. Era Mateo. Ricardo lo observaba desde una banca, una sonrisa serena en su rostro. A su lado, Elena revisaba unos expedientes en una tableta. No había entre ellos romance, sino algo quizás más profundo y duradero, una asociación forjada en el fuego y un profundo respeto mutuo. «Ricardo, mira esto», dijo ella, señalando una nota al margen en el informe de un niño de Chiapas. «Dice que el niño tiene terrores nocturnos, pero solo cuando la luz de la calle entra por la ventana. Es un detalle pequeño, pero...» Ricardo la miró, sus ojos llenos de gratitud. Asintió, sabiendo que en esos pequeños detalles a menudo residían los milagros. Nadie en la opulenta Polanco imaginó jamás que aquella humilde mujer de Oaxaca no había llegado para limpiar una casa, sino para enseñarles a todos a ver, demostrando que la visión más clara no proviene de los ojos, sino de un corazón que se atreve a mirar de verdad. Si esta historia ha conmovido tu corazón y te ha recordado el poder de la empatía, déjanos un like para que sepamos que hemos conectado contigo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tu instinto te decía algo completamente diferente a lo que decían los expertos? Nos encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Suscríbete a Susurros del Destino para no perderte más relatos que, como este, nos devuelven la fe en la humanidad y nos recuerdan que los verdaderos héroes no siempre llevan capa. Comenta la frase a veces: la persona más humilde tiene la visión más clara, para que sepamos que te llevas este mensaje contigo.